Si alguna vez te ha pasado que tienes dificultades para crear secuencias de entrenamiento, entonces este video es para ti, ya que hoy te enseñaré 10 secuencias de entrenamiento. Son 5 secuencias para nivel iniciante y 5 para nivel intermedio. Además, para estas secuencias no vas a necesitar absolutamente nada y puedes practicar perfectamente desde tu casa. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Iniciaremos con una pierna al frente y una pierna atrás en la base de la ginga y vamos a proyectar una patada llamada media lua de frente. La pierna de atrás abre y la otra pierna realiza un círculo hacia el centro y regresa nuevamente separado. Ahora, la otra pierna va a dar un paso hacia el frente para una postura que conocemos como rasteira. La pierna va hacia el frente, si es la pierna derecha, el brazo izquierdo va hacia abajo y hacia atrás, ¿ok? De esta forma. Esa pierna que llevé hacia el frente vamos a proyectarla hacia atrás y quedando de esta forma lateral. Ahora, si la pierna que hizo la rastera fue la derecha, la pierna izquierda se va a levantar mientras bajamos los brazos al piso para completar con un movimiento llamado out. Ahora un poco más fluido. Media lua, rastera, out. Ahora esta misma secuencia pero de nivel intermedio. Base, media lua de frente, rastera, llevamos hacia atrás. Una vez que llegamos a esta postura, vamos a trabajar con un movimiento llamado plantado de bananeira. Lo que vamos a hacer es levantar la pierna, realizar un salto como si fuéramos a hacer una bananeira, y en ese momento que vamos a levantar las piernas, vamos a bajar nuestro peso sobre la cabeza. Entonces, piernas hacia arriba, cabeza hacia abajo, flexiono, completo el movimiento con la negativa, y nos levantamos. Un poco más fluido. Media lua, rastera, levanto, salida. En esa secuencia vamos a centrarnos exclusivamente en el ataque. Vamos a trabajar con patadas circulares y en la variación más avanzada también trabajaremos con patadas rectas. Iniciaremos en la misma base de la ginga y vamos a proyectar dos patadas. Primero, media lua de frente, separo. Hago la media lua, solo que en lugar de regresar, voy a aprovechar la patada para girar y proyectar una armada. ¿Ok? Cayendo en la misma base. Ahora giro, pongo lateral y desde aquí vamos a proyectar los brazos, cruzamos la pierna y realizamos un círculo hacia afuera que sería una queixada. Una vez que caí en la base, la pierna que me quedó al frente, vamos a dar un pequeño paso y vamos a girar nuestra cadera hacia esa pierna, bajar los brazos al piso y levantar para una media lua y con paso. Una vez más por tiempos. Media lua, armada, queixada y pulsa. Casi me pego. Ahora solo es cuestión de agregarle un poco de velocidad y también te puedes apoyar de un objeto que te sirva como un punto de referencia para patear por encima. Para la variación más avanzada de esta secuencia simplemente agregaremos dos patadas rectas de la siguiente forma. Realizaremos nuestras primeras 4 patadas exactamente de la misma forma y una vez que caemos de la última patada vamos a caer en esta base. Lo que vamos a hacer es la pierna que está atrás, vamos a proyectarla hacia el frente pero girando la pierna, observa, ya proyectando de forma lateral. Ahora la otra pierna se va a levantar flexionada y una vez que subimos vamos a extender. Y vamos a caer ahora atrás. Hacemos exactamente el mismo movimiento ahora con la otra pierna. Proyecto de forma lateral, subo la pierna flexionada, los brazos van cambiando y vamos extendiendo. Martelo. Ahora con toda la secuencia. Ginga, media lua, armada, queixada, media lua y con paso, caemos atrás, paso, martelo, paso, martelo. Si las dos secuencias anteriores fueron enfocadas en las patadas, ahora vamos a enfocarnos en las defensas y en los desplazamientos. Ahora, cuando separo la pierna izquierda, voy a bajar mi peso sobre el lado izquierdo en una postura de esquiva lateral. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y en el tercer movimiento nuevamente vamos hacia el lado izquierdo, pero ahora la pierna va a dar un paso hacia atrás, mientras bajamos en esta postura. ¿Ok? A partir de aquí vamos a hacer un cambio de pies. La pierna de atrás va a pasar hacia el frente y la del frente hacia atrás. Pero siempre vamos a mantener nuestro peso sobre la pierna flexionada. Observa, esta pierna se mantiene flexionada, la otra pierna entra, mantengo mi peso aquí y vamos a dar
vamos a cambiar de brazo, vamos a dar 2 pasos. Entonces, conforme yo cambio el brazo, proyecto mi cadera y mi pierna y damos 1 y 2. De igual forma podemos usar los brazos para darle un poco más de expresión. Observa, bajo y mientras bajo el brazo lo voy a proyectar hacia el frente, esquiva, troca y 2 pasos atrás. En un solo tiempo quedaría así. Ahora, para la variación más avanzada vamos a seguir haciendo la misma secuencia, solamente vamos a cambiar el final. Observa, esquiva lateral, lateral, esquiva de frente, troca negativa y vamos a hacer los mismos 2 pasos que hicimos antes. Observa, 1 y 2, solo que ese segundo paso la pierna ya no va a tocar el piso, sino que la pierna va a comenzar a subir. Si es la pierna derecha, bajaremos el brazo derecho hacia esa misma dirección y vamos a bajar sobre una postura de Keda Jigin, aquí manteniendo la pierna en el aire. Y ahora la pierna que me queda al piso vamos a proyectarla hacia el frente y hacia arriba para hacer este cambio. Y ahora la pierna de abajo se flexiona para salir en una negativa y en un rolé. Recuerda que esa postura de Keda Jigin, si no la conoces, aquí arriba te dejo la tarjeta donde te enseño paso a paso cómo se hace. Ahora un poco más fluida. Ahora, para esta secuencia vamos a utilizar tanto patadas como esquivas. Tal vez a partir de aquí parece un poco más confuso, pero simplemente es hacer las cosas paso a paso. Armada, cambio mi peso, proyecto hacia el frente, media lua allí con paso, llegando lateral, bajo mi cadera, giro mi torso, mantengo la cadera sobre esta pierna, ya estoy lateral. Ahora la pierna flexionada, un paso hacia atrás, pero se mantiene flexionada, cambio el brazo y me levanto hacia el frente, proyecto y salgo en yin. Ahora vamos a verlo un poco más fluido. Les pido una disculpa por la calidad del video, pero es que estoy grabando con mi celular y no se adapta muy bien a los cambios de luz, así es que si ven unas partes oscuras, disculpen. Ahora vamos con la variación más avanzada. Nuevamente realizo las mismas bases, que sería armada, cambio mi peso, media lua allí con paso, nuevamente caigo lateral y aquí voy a girar de la misma forma. Lo que va a cambiar es el momento en el que yo doy el paso hacia atrás. Cuando yo proyecto mi brazo hacia atrás, esta pierna se mantiene en el aire. Proyecto mi brazo hacia atrás, la pierna sigue en el aire, voy a quitar el otro brazo y las 2 piernas van a saltar hacia el frente. Ok, quité el brazo y ese brazo lo quité para proyectarlo hacia atrás, levantar la cadera y realizar un macaco, aunque sea de forma lateral. Eso es lo de menos. Una vez más por tiempos. Jinga, armada, troca, media lua allí con paso, caigo lateral. Ahora el brazo hacia atrás, apoyo, salto, quite brazo, hacia atrás y proyecto con la cadera un pequeño macaco, aunque sea de esa forma. Poco a poco lo haremos con más potencia para que ese macaco salga de la forma más recta posible. En un solo tiempo quedaría así. Para esa secuencia nuevamente vamos a desarrollar movimientos cerca del piso. Iniciaremos con las piernas separadas y vamos a proyectar una pierna hacia atrás en postura de esquiva de frente. Nuestro peso siempre sobre el brazo de apoyo. Ahora la pierna que tengo al frente va a dar un pequeño paso hacia atrás para abrir en postura de caderilla. Ahora cambio el brazo hacia el frente nuevamente y la pierna, si bajé el brazo derecho, la pierna derecha proyecta hacia el frente para una esquiva de frente. Ok, ahora a partir de aquí cambio mi peso nuevamente y en ese momento giro mi cadera y la pierna de atrás simplemente desplaza para hacer un movimiento llamado pasaje, mirar por debajo y salir en ginga. Una vez más del otro lado, cadera, esquiva al frente, cambio mi pierna hacia atrás, cambio de brazo hacia el frente, pierna hacia adelante, cambio brazos, proyecto cadera,
separo pierna y cambiamos por debajo hacia el otro lado. Ahora un poco más fluido. Esquiva, cadera, esquiva, pasaje, ginga. Esquiva, cadera, esquiva, pasaje, ginga. Ahora para nuestra variación más avanzada vamos a cambiar los últimos dos movimientos. Inicio de la misma forma, esquiva, cadera, y aquí cuando cambio el brazo ya no lo cambio hacia el frente, lo bajo en el mismo lugar y la pierna que va a entrar hacia el frente ahora va a entrar de forma diagonal y extendida. Va a entrar de esta forma. Puedo meter la pierna ya sea hacia el frente o puedo meter la pierna de forma lateral o en diagonal. Ahorita lo vamos a hacer diagonal. Ahora a partir de aquí vamos a cambiar el brazo hacia atrás y la pierna que tengo flexionada la vamos a levantar. Observa, cambio el brazo y la pierna flexionada se levanta y a partir de aquí podemos complementar con un out con cabeza, una negativa y una base. O también podemos hacer un plantado de bananera de esta forma. Esquiva, cadera, troca. Cambiamos el brazo y en ese momento levanto la pierna y podemos hacer un plantado de bananera, salir y de la misma forma me levanto. Ahora un poco más fluido. Y listo, ya tenemos bastantes secuencias de entrenamiento. Recuerda que dentro de capoeira existen combinaciones sin fin de los movimientos, solo depende ponerle un poquito de creatividad y agregarle tu estilo propio. Así es que espero que estas secuencias te sean de ayuda y déjame en los comentarios si te gustaría que siga haciendo más entrenamientos o qué tutorial te gustaría que realice. Sin más por el momento yo me despido y nos vemos en unos días. ¡Ashe!